el gremio uno de los gremios que nuclea docentes de nuestra universidad y militante también. Y estuvo participando de este foro. Jorge, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Alicia Rivas te saluda. Muy buenas tardes, Alicia, saludarte a vos y a la audiencia. Bueno, en principio contanos cómo viviste el foro, ¿qué te pareció? Bueno, como bien decías, ayer se convocó este foro a las 18 horas en el comedor universitario de calle Félix Bogado, digamos, ¿no? Uno de los comedores que nuclea en este caso a tanto las facultades de Humanidades como a la Facultad de Ciencias Exactas. Y como decías, digamos, la verdad que con una participación importante, un nivel de convocatoria importante, el comedor estuvo repleto, digamos, en su momento de mayor convocatoria, y además con una presencia de distintos sectores que tuvieron, por ejemplo, participación, sindicatos docentes de la universidad, pero también sindicatos de trabajadores del Estado, como la ATE, centrales sindicales, CTA, organizaciones sociales. Así que me parece que fue una importante muestra de alguna manera de movilización, preocupación, de un espacio también para compartir, debatir, ¿no? Hubo miradas que me parece que también fueron enriqueciendo la preocupación por lo que está sucediendo en cuanto a que hay discursos y propuestas que ponen en juego lo público y muchas veces atacan la educación pública, ¿no es cierto? ¿Y qué temas aparecieron ahí? ¿Qué pudiste escuchar? Bueno, por un lado, lo que tiene que ver con la emergencia de nuestro discurso, digamos, de el sistema público de educación, que también, por supuesto, que tiene problemas, tiene cuestiones para mejorar lo que existe, ¿no es cierto? Pero también las posibilidades que existen, digamos, las posibilidades que brinda el sistema público de educación que tenemos, ¿no? Hoy, con todas las políticas que tiene y todas las posibilidades que todavía, digamos, existen con respecto a poder cursar una carrera universitaria. Y también le emergieron voces con respecto a las problemáticas que están teniendo hoy los estudiantes para mantenerse hoy en la educación. Por ejemplo, bueno, los índices inflacionarios, los precios de los alquileres, para aquellos que alquilan, ¿cierto? Así que me parece que fue interesante en ese doble sentido, un sentido de, también se hizo un raconto de la historia de nuestra universidad, de cómo se fueron ganando los edificios, los comedores, a cargo del profesor Stazuk, que es el secretario general de AUNAM, de nuestro gremio. Así que creo que tuvo ese doble registro, digamos, no solamente, digamos, la coyuntura y la preocupación por estas propuestas, sino también poder pensar más allá también incluso de la coyuntura electoral, para seguir defendiendo lo que entendemos que son derechos irrenunciables, ¿no? Decíamos un poco esta coyuntura, como vos planteás, la emergencia de personajes como Javier Milei, con una expectativa con niveles muy competitivos para estas elecciones, disparó como la necesidad de hablar en distintos espacios. En esta semana hemos visto desde pequeñas reuniones, asambleas, convocatorias, proyecciones de películas como disparadores para empezar a hablar, que me parece que eso es sumamente interesante, más allá de este contexto, digamos, ¿no? Sí, ayer decíamos eso también, de alguna manera que es muy saludable, que sectores importantes de la sociedad se encuentran, digamos, movilizados, discutiendo qué sociedad queremos, qué Estado queremos y necesitamos, ¿no es cierto? Eso es muy saludable, y sobre todo decíamos ayer que también es la posibilidad incluso de avanzar o de tensionar situaciones a favor, ¿no?, de las demandas, por ejemplo, con respecto a lo que hablamos de la necesidad habitacional, la necesidad de vivienda, la emergencia habitacional muchas veces a partir del precio de los alquileres. Justamente ayer algunos estudiantes nos transmitían su preocupación por el precio, porque se encuentran en una situación de incertidumbre. Y decíamos, estamos en este momento donde esta movilización saludable puede de alguna manera poner en agenda los intereses de los sectores sociales, en lugar que sean los sectores empresariales y concentrados en la economía los que pongan en agenda sus propios intereses, pidiendo al Estado y a la sociedad que se adecúen a sus necesidades de ganancia, ¿no es cierto? Entonces creemos que estamos en esa disyuntiva,
y sobre todo esta posibilidad de tensión creativa, vamos a decir, o de tensionar, digamos, quiere decir poner los intereses populares en agenda, pueda abonar un camino de recuperación para lo que se venga, ¿no es cierto? Entendiendo, ayer decíamos también, en un espacio como la universidad que produce y discute conocimiento, que comprometer 1,9% de ajuste de déficit sobre el PBI, es decir, digamos, cumplir estas demandas del FMI, de alguna manera también no son el camino, y yo creo que eso también está puesto y se va poniendo en tensión en la medida que estamos hablando de defensa de derechos como la educación, como la salud pública, o como la necesidad de hábitat en nuestro país, ¿no? Hay una pregunta que desde esa noche del 13 de agosto comenzó como a circular, ¿no? ¿Por qué esa gran masa de la población, ese casi 30%, que de manera transversal además votó una propuesta como la de Milei, y también ese otro gran porcentaje que vota propuestas como la de Bullrich? Aparece esa pregunta, se están discutiendo, se están interrogando, ¿qué votó esa casi más del 40% de la población que votó a Bullrich y a Milei, digamos? Sí, casi también de alguna manera una pregunta de investigación, sí, de alguna manera, ¿no? Sí. Y sí, podemos hablar en cuanto a distintos análisis, que estamos hablando de un voto polisémico, un voto también que tiene una tensión, un voto que también tiene una migración, digamos, es posible que, digamos, no es solamente una opinión, sino, por ejemplo, uno de los estudios que ha hecho el Centro Estratégico de Geopolítica, el CELAC, a cargo de Serrano Mancilla y otros sociólogos, analizó cómo los votos que en su momento fueron a lo que fue el Frente de Todos migraron mayormente en muchos casos a Libertad Avanza, y por otro lado también otros migraron hacia Cambiemos, ¿sí? Y mucho menos, por ahí un porcentaje mucho menor a los partidos de la izquierda institucional, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando, ¿por qué decimos voto polisémico? Porque, digamos, tiene mucho sentido. Hay un sentido de hartazgo, de cansancio, de decepción, ¿no? De una clase política que se entiende que no da respuesta a las demandas. Hay nichos comunicacionales que se han trabajado de odio, de rechazo, ¿no es cierto?, de violencia de una manera, que también ahí están operando. Pero básicamente, por sobre todas las cosas, hay una suerte de situación general de hartazgo, una suerte también de castigos. Habló también de voto castigo a partir de una figura que parece nueva, ¿no? Se presenta como nueva. Entonces todo eso está en análisis, incluso como propuestas, digamos, que salen de este foro. Una de las propuestas es un pronunciamiento, digamos, a partir de todos los aportes que se realizaron ayer, ¿sí? Va a salir una redacción que va a recoger, pero después también estamos trabajando en otro tipo de propuestas que van a ser otro tipo de encuentros más amplios, más visibles todavía, ¿no? Con más sectores. Creemos que tenemos que salir como universidad pública a vincularnos, ¿no es cierto?, con distintos sectores. De hecho, en nuestra universidad creemos que debe ser muestra de eso, brindando también la posibilidad del debate. Y lo otro es también poder, esto que vos decías, llevarlo a un plano de investigación y también poder avanzar en distintos instrumentos de investigación. La semana que viene, por ejemplo, nos vamos a juntar un grupo de docentes y estudiantes a diseñar herramientas como para ir sondeando, ¿no es cierto?, a través de encuestas o muestreos, es un poco cómo está el estado de ánimo con respecto al voto, ¿no es cierto? Así que estas son propuestas que van a emerger para las semanas siguientes, buenas actividades visibles por ahí en espacios públicos, abrazos a las facultades, festivales, y también herramientas de investigación que tienen que estar puestas para entender la realidad, ¿no sé? Vos sos docente de materias como Sociedad y Estado en varias carreras ahí de la facultad, ¿no? ¿Pudieron charlar con los y las estudiantes esos días después? ¿Tuvieron esa posibilidad de hablar qué es lo que pasó ahí?
Sí, emerge, en mi caso sí, como bien decís, estoy en una materia introductoria, es una materia común, es cuatrimestral de doble dictado, que es Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado, y también estoy en otra materia común anual, que es Introducción a la Antropología. Como decía, sí, en nuestra materia hemos dado espacios de apertura, digamos, en las clases, y emergen, y es muy interesante porque a nosotros nos parece fundamental poder escuchar a distintas generaciones, quizás, ¿no? Su experiencia, sus inquietudes, y emergen distintas cosas, ¿cierto? Frustración, incertidumbre, ¿no? Ante el futuro. Ayer, por ejemplo, en un espacio, luego del foro incluso, decían estudiantes, digamos, la incertidumbre de tener que tener varios trabajos y no saber, digamos, si se cubren las necesidades básicas, ¿no es cierto? Bueno, emerge el Estado, digamos, el Estado valorando por un lado el rol del Estado, pero hablando también de el Estado, digamos, con ineficiencia, digamos, ¿no? Y bueno, y vemos ese tipo de discursos que están circulando en toda la sociedad, ¿no? No solamente en los estudiantes. Entonces, de alguna manera estamos relevando y permitiendo, y más que permitiendo, favoreciendo, ¿no es cierto?, la expresión para que realmente conocer qué están pensando, digamos, distintas generaciones que acceden a la universidad. El otro día hablando con alguien que no reconoció haber votado Milei, pero defendió ese voto diciendo, pero si esto es el sistema democrático, ¿qué les asusta? ¿Y qué nos asusta, digamos? Si tuviéramos que decir, en este sistema democrático, acá hay propuestas que uno puede elegir. ¿Qué deberíamos ahí discutir? Y no sería lo mismo, básicamente, digamos, hablando de una de las materias donde estoy justamente en introducción al conocimiento de la sociedad y el Estado, es que con las propias herramientas institucionales se pueden crear políticas para destruir las instituciones. Si por ejemplo se avanza una forma de gobierno que ignore, por ejemplo, las opiniones, digamos, en las cámaras legislativas, si se avanza con medidas solamente mediante decretos, y las medidas que se toman, digamos, solamente van a estar en función de lo que están planteando ahora un grupo de bancos privados, más allá que el mecanismo por el cual pueda emerger un gobierno de ese tipo, con las herramientas institucionales se pueden justamente generar políticas que debiliten esa institución. Esto ya pasó, por ejemplo, el tema de concentrar ministerios, de reasignar partidos, ¿no es cierto? Yo lo he vivido de cerca porque lo he vivido como trabajador del Ministerio de Salud de la provincia, de la Nación, y estas políticas, digamos, de reforma al Estado muchas veces concentran ministerios, que eso realmente complica la resolución realmente de problemas, no lo hace más eficiente, sino muchas veces al contrario, ¿no? Entonces, el voto, digamos, y la posibilidad democrática que nosotros hemos construido en estos 40 años, en ocasiones también dan lugar a que emerjan proyectos que pueden construir, digamos, escenarios de destrucción institucional, ¿no? Que eso es acumulación muchas veces de políticas, de experiencia, de conocimientos, muchas veces. Todo lo que se ha destruido, por ejemplo, en política de salud mental, por ejemplo, en el anterior gobierno, que no se pudo volver a recuperar. Entonces, estamos hablando de la posibilidad de un daño que después es muy difícil reparar muchas veces, ¿no es cierto? Cuando se destruyen instituciones, no es un proceso, pues también tenemos que agregar un elemento que muchas veces habla desde casi un discurso mágico. ¿En qué sentido? De decir, bueno, viene un candidato supuestamente nuevo a decir esto se va a cambiar rápido, así en un chasquido de dedos, cuando en realidad los procesos políticos realmente son más complejos y llevan más años, ¿no es cierto? Y eso que parece un salto al vacío, que está bueno también poder problematizar. ¿Qué pasa que ante situaciones tan extremas, tan complejas, porque bueno, las condiciones materiales de nuestras vidas son difíciles y hay sectores que están realmente pasando por una situación muy, pero muy difícil, mucho más que el resto tal vez. Bueno, ¿y qué hace que ese sector se sienta que la opción es ese vacío, ¿no? Ese tirarse al vacío? Sí, nosotros tenemos una mirada crítica, por supuesto, con eso, cuando también las instituciones y sobre todo, digamos, las dirigencias políticas no dan respuesta efectiva, no conocen, digamos, no están en contacto directo, no dan lugar
a que esa necesidad se exprese, y bueno, esa frustración, ese hartazgo se puede volcar a lo que ya vimos. Entonces eso también es cierto, por eso nosotros creemos en esto de que de alguna manera la movilización de los sectores sociales debe poder poner en agenda sus reclamos, y eso debe ser lo que nos lleve a otro escenario electoral, ¿no es cierto?, si se quiere. Pero en la medida que eso suceda, tenemos esperanza, ¿no? En la medida que no suceda o que eso se demore, va quizás a tardar más o menos, pero el peor escenario de políticas, digamos, dictatoriales, digamos, o autoritarias se va a terminar dando. Entonces, creemos que el camino es justamente poner en agenda las problemáticas sociales y que eso pese en la institucionalidad. Y ahí también está bueno, ¿no? El rol, o si se quiere, el lugar que tiene la universidad pública, no solamente para escuchar, sino también hay momentos en los que uno espera que diga algo, ¿no? Que se posicione fuertemente, que salga a militar ciertas cuestiones, que podamos ver también la presencia de la universidad como institución, sus referentes, sus docentes, ahí en la calle, digamos, ¿no? Sí, yo además creo que es también saludable que se interpele o que se construya una interpelación, sacando, digamos, la violencia, ¿no es cierto? La violencia contra, digamos, un docente o contra la institución como la universidad, pero, digamos, la interpelación es saludable también en el sentido de que también nuestra universidad hace un aporte, a veces menos visible, a veces más visible, pero también es interesante esta interpelación en cuanto a que, como vos decías, también las universidades aporten con su investigación, aporten con su mirada, a fortalecer muchas veces estos procesos, ¿no es cierto? Y acá estamos hablando de las prácticas de extensión que hace la universidad, de sus investigaciones en salud, por ejemplo, de difundir, por ejemplo, que nuestra universidad aportó a lo que tuvo que ver con el ensayo y prueba, digamos, de anticuerpos para COVID, de las vacunas. Todo eso ha aportado nuestra universidad, UNAM, ¿no es cierto?, en particular, que es bueno comunicarlo, pero también decir que en términos de debate, de construcción de agenda, también está disponible, ¿no es cierto?, para hablar de hábitat, para hablar de acceso al terreno, a la vivienda, ¿no es cierto?, para hablar de las condiciones de trabajo. Así que me parece que en un punto es saludable esta interpelación también. Totalmente. Jorge, y bueno, ¿y cómo sigue? ¿Hay algo nos contabas un poco, pero cómo sigue este foro? Bueno, entre el día de hoy, solamente más a la noche, se va a publicar la síntesis de lo que fue la jornada de ayer. La semana que viene se va a lanzar una suerte de instrumento de relevamiento para hacer un estudio de investigación, tanto dentro como fuera de la universidad, con respecto al humor social, digamos, las intenciones de voto electorales, y se está pensando también, más o menos en la semana del 18 también, nuevas actividades que van a incluir este tipo de ejercicios de foro, quizás también en espacios públicos, y sumando a más sectores, ¿no? Creemos que estamos en situación de poder abrazar a más sectores preocupados por esta situación. Bueno, seguramente vamos a estar ahí difundiendo también lo que se pueda contar e invitando a que más sectores, que más personas se puedan involucrar también y puedan ser parte de este foro. Jorge, mil gracias. No, por favor, Alicia. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hablábamos con Jorge Almada, docente de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, uno de los que estuvo ayer en este foro promovido, si se quiere, para pensar lo público, la educación, la ciencia, la democracia en este contexto. Y decíamos, interesante todo lo que se está generando. Ojalá tengamos tiempo para frenar lo peor, si se quiere, ¿no? Por lo menos pero esto que que uno va viendo en todos los lugares, estamos discutiendo. Ayer fueron 3 actividades en las que yo pude participar. Tempranito en la mañana, un grupo de trabajadores y trabajadoras dentro de una central sindical discutiendo esto.
qué pasó, qué no vimos, qué hicimos, qué pudimos, qué tenemos que hacer a partir de ahora, qué no estamos viendo en esta coyuntura, y después la necesidad de problematizar, de aportar información.